¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo vídeo del tema sobre el relieve terrestre de primero de la ESO. En el primer vídeo estuvimos viendo una pequeña parte sobre los océanos, los continentes, cuántos son, cómo son, qué características y sobre el relieve de la Tierra, qué accidentes geográficos nos podemos encontrar, cómo reconocerlos, etcétera. Ahora nos vamos a centrar un poco en cómo se forma ese relieve, qué formas tiene la Tierra, digamos, de crear relieve nuevo y qué consecuencias tiene, y luego cómo se modifica ese relieve, cuáles son los agentes que lo modifican y qué influencias tiene en el ser humano y el ser humano en el mismo. Pero empezamos, si queréis, con la formación del relieve. Lo primero que tenemos que saber es que la corteza terrestre no está hecha de una sola pieza, sino de un montón de piezas que encajan entre sí y que tienen varios kilómetros de espesor. Estas cortezas, estos fragmentos de corteza se llaman placas tectónicas. Tenemos aquí una imagen en la cual vemos cómo flotando sobre el manto de la Tierra, que tenéis ahí marcado con el número 1, que es la roca fundida, magma, bueno, pues veis cómo por el número 12 se va formando una placa tectónica nueva. Tenéis ahí tanto el 2 como el 4, digamos. Se forma una placa nueva y con ese empuje que tiene a partir del punto en el que surgen, se va moviendo, ampliándose hasta que choca con los laterales. Veis que hay a ambos lados otras placas con las que choca. A partir de ahí, en este caso, como estudiaremos enseguida, la placa tectónica que se ha creado se va introduciendo otra vez en donde está marcado por el número 5, por debajo de la otra placa tectónica, hasta volver a introducirse en el manto, en donde por todo el calor tan intenso que hace se vuelve a fundir la roca, convirtiéndose nuevamente en parte del manto. Bueno, como decíamos, estas placas se encajan entre sí como un puzzle y flotan por encima del magma que hay en el interior de la Tierra. También hay que tener en cuenta que estas placas no coinciden exactamente con los continentes, ¿vale? Tenemos los continentes que están emergidos, pero vamos a tener placas que están formadas por parte de tierras emergidas, vamos a tener placas que están formadas en su totalidad por zonas submarinas y vamos a tener placas que están formadas por parte sumergida y parte que no está sumergida y parte emergida. Las fuerzas internas de la Tierra lo que van a hacer es que estas placas estén en movimiento de tal manera que se separan, se rozan o se choquen entre ellas. Aquí tenemos un mapa mundi en el cual podemos ver lo que os estaba diciendo. Tenemos un montón de placas, en realidad cada una de estas placas está formada por otras más pequeñas, pero estas son, digamos, las principales. Y podéis ver, por ejemplo, como por ejemplo la placa de Nazca está formada solamente por tierras sumergidas, pero en cambio la sudamericana, la euroasiática, la africana, la australiana tienen una parte emergida y otra parte sumergida. Fijaos también en las líneas rojas, en las flechas rojas, el tipo de movimiento que tiene. Podéis ver cómo la placa de Nazca está chocando con la placa sudamericana o cómo la placa india choca con la euroasiática. En ese momento nos estará formando el Himalaya, del cual conocemos sobre todo el Everest, que es el monte más alto de la Tierra. Pero si os fijáis en la zona de unión entre la placa africana y la sudamericana, o entre la euroasiática y la placa norteamericana, veis cómo en realidad se están separando. Esto es porque hay una sima por la cual hay una serie de grietas por las que sale magma que va formando placa nueva. Y si os fijáis en la zona de unión entre la placa euroasiática y la norteamericana, tenemos ahí Islandia que está partida por la mitad. Si nos acercamos, pues tenemos aquí esta imagen en la cual vemos justamente esa zona de unión entre ambas placas, que ha habido gente pues, que se ha dedicado a decorarla con bastante imaginación. Vale, entonces, ¿qué ocurre cuando las placas se mueven? Pues lo primero que puede pasar es que choquen, y que entonces una se levante. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que se forman montañas. Fijaos aquí cómo se están moviendo y una de ellas se cabalga sobre la otra de tal manera que se va plegando y nos va formando las montañas. ¿Qué puede pasar? Pues lo contrario, que choquen y una se meta por debajo de la otra, que es en lo que acabamos de explicar antes. Penetra el interior de la Tierra y las altísimas temperaturas funden la roca.
es lo que estamos viendo aquí. Podéis ver cómo se están moviendo, la placa descendiente se va introduciendo y forma otra vez parte del manto. También puede ser que no choquen ni se separen, como veremos ahora, sino que se muevan, se deslicen. Pero bueno, eso sería un tipo diferente que veremos. Pero, como decíamos, pues también puede ser que no choquen, sino que se estén separando, porque en esta zona de aquí hay algo que hace surgir magma del interior de la Tierra, de tal manera que se va formando nueva placa. En ese momento, como veis aquí, a través de ese valle, de esa rotura, se va formando suelo nuevo, empujando a las placas de forma que se van separando. Bien, ¿qué ocurre entonces cuando chocan? Hemos visto algunas posibilidades, hemos visto que se meta por debajo, hemos visto que se rocen, pero lo habitual normalmente suele ser que si chocan, pues se eleven. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al chocar esas placas tectónicas se deforma la corteza terrestre. La presión es tan grande que es capaz de mover y doblar la roca. En ese momento, esas deformaciones nos van a generar las grandes cordilleras. Y vamos a tener dos tipos de choque. Uno es cuando los materiales de la corteza son poco rígidos, son un poco más elásticos, se van ondulando, dando forma a los pliegues. Pero si esos materiales no son tan elásticos, son más rígidos o son elásticos, pero llega un momento de un punto en que ya no pueden doblarse más, digamos, no pueden plegarse más, pues entonces se rompen y dan lugar a las fallas. Vamos a ver aquí en ejemplo lo que es un pliegue. Veis en la parte de la izquierda cómo los distintos materiales que forman la corteza están ondulados. Pero llega un momento en el que hay un punto de rotura porque no se puede plegar más y en ese momento se rompen, produciéndose un encabalgamiento. Veis ahí la falla de la derecha, cómo está roto y una de las partes se ha movido. Esta es la zona donde se suelen dar los terremotos, en las fallas. En la parte de abajo tenéis ahí imágenes reales de cómo funciona o cómo se dan origen a esto. También podéis acceder a una de las píldoras que tengo colgada en mi zona de YouTube, en mi canal de YouTube. Creo que se llama precisamente Pliegues. Entonces podéis buscarla y ver allí algunas imágenes reales que os he dado. ¿Qué ocurre cuando esas placas tectónicas se mueven? Pues que se mueve la Tierra. Mover, terremoto, un terremoto. Bien, la Tierra se va moviendo continuamente, las placas se mueven continuamente, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si se van moviendo así lateralmente? Bueno, se van moviendo, pero puede llegar un momento en el que digamos que se atasca, y entonces empieza a formarse presión. Se va formando presión, 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 hasta que de pronto ¡tas! Se libera esa presión produciéndose un movimiento brusco. Terremoto. Así pues, un terremoto son temblores, movimientos bruscos de la corteza terrestre que se provocan por el choque de las placas tectónicas. Tenéis que pensar en ellos como cuando estáis en un río o en una zona de agua y lanzáis una piedra, porque se propagan exactamente igual. Los movimientos se propagan en todas direcciones a través de ondas sísmicas. Cuando tú tiras una piedra al agua, cuando tiras algo al agua, cae y se van formando unas ondas que se van haciendo cada vez más grandes y van perdiendo intensidad. Pues la Tierra funciona exactamente igual. El punto en el cual se origina un terremoto en el interior de la Tierra va a tener un nombre concreto. Se llama hipocentro. El centro de dentro de la Tierra en el cual se va a originar el terremoto. Pero ese nosotros no lo vemos, no lo tenemos porque está por debajo de la Tierra. Nosotros lo notamos cuando llega a la superficie. Entonces, el punto más cercano al hipocentro que está en la superficie es lo que se llama epicentro. Y seguro que habéis oído un montón de veces hablar de los epicentros cuando se habla de terremoto. El epicentro ha estado situado en tal sitio. Bueno, pues ese es el punto más cercano al hipocentro. El hipocentro está por dentro de la Tierra, el epicentro fuera. Aquí tenéis una imagen donde se ve muy claro. Tenemos ahí una falla, entonces vemos como lo que puede haber ocurrido es que haya habido un pequeño movimiento. Está marcado por ese punto oscuro en el interior de la Tierra, el hipocentro. A través de esas ondas sísmicas, que están perfectamente dibujadas mediante esos círculos, ese movimiento se va transmitiendo por la Tierra. Cuando las ondas sísmicas llegan a la superficie de la Tierra, el punto
primer punto en el que tocan, que es el más cercano al hipocentro, es lo que se denomina epicentro. Vale. Un terremoto, ahí se puede medir la intensidad. Antiguamente pues, se medía de unas formas un poquito menos concretas, pues a través de los daños que causaba. Pero la forma más concreta de poder medir un terremoto es mediante un aparato que se llama sismógrafo, que viene de sismo, el terremoto, y grafo, escribir. Un sismógrafo es el aparato que registra esos terremotos. Aquí lo veis. Es un rodillo que va girando y mediante una aguja entintada va marcando una línea. Cuando hay un terremoto, esa aguja es muy sensible y se mueve. Al moverse, lo que ocurre es que se queda registrado ese terremoto. Ahí podéis ver muy bien cómo está en una época, en un momento de unos pequeños terremotos, pero un tiempo antes podéis ver que ha habido unos cuantos terremotos más potentes. Cuando los terremotos son muy potentes, a veces el sismógrafo no resulta tan útil y se suelen utilizar otros aparatos que se llaman acelerómetros. Estos no solamente miden el tamaño del temblor, sino que también miden la velocidad a la que se ha acelerado la Tierra. Es un poquito más de exactitud. Vale, ya hemos visto una de las cosas que tenemos los terremotos. Otra de las cosas que tenemos, los volcanes. Un volcán normalmente lo que pensamos es en una montaña que escupe fuego, pero en realidad un volcán es una cosa que está muy relacionada con ello, pero no es exactamente eso. Un volcán es una grieta que está en la corteza terrestre y que llega hasta la zona del manto, por lo cual a través de ese agujero, de esa grieta, expulsa magma del interior de la Tierra. Aquí tenéis la imagen, podéis ver esa cámara magmática, esa zona del manto y una grieta que llega hasta el exterior de la Tierra. Conforme se va expulsando la lava, se va acumulando y se da forma a un volcán, digamos, no, a un cono volcánico, que es lo que nosotros consideramos el volcán, una especie de montaña. Se suele localizar en zonas de contacto con placas tectónicas. Hay mucho más movimiento, puede haber muchas más grietas. Y la mayor parte de los volcanes se originan bajo los océanos, porque la corteza es mucho más fina. Entonces, como es mucho más fina, es mucho más fácil que una grieta llegue hasta el manto. Tenemos dos tipos, el activo y el durmiente. El activo es cuando entra en erupción con relativa frecuencia, el durmiente cuando no entra en erupción. Cuando no entra en erupción y está durmiente, tenemos aquí un cono volcánico que pues, puede ser pues, considerado una montaña sin más, pero en cualquier momento puede entrar en erupción y convertirse en un volcán activo. ¿Y qué es lo que expulsa un volcán activo? Bueno, pues va a expulsar distintos tipos de materiales a través del cráter, que es la abertura del volcán. Lo primero que expulsa puede ser material sólido, como ceniza, como tenéis ahí en la imagen, ceniza o fragmentos de roca que estaban en el mismo volcán, en el mismo cráter. Puede expulsar también material líquido como lava, que es el magma, es decir, la roca fundida, cuando sale al exterior. Magma es la roca fundida en el interior de la Tierra, al salir al exterior recibe el nombre de lava. Esa lava sale al exterior, se enfría y da forma a nuevas rocas. Y por último, también puede expulsar material gaseoso de muchos tipos, diversos tipos de gases de muchos tipos, que algunos de ellos pueden ser venenosos. Estas erupciones volcánicas, como hemos dicho, a través del cono volcánico se va ampliando, formando grandes montes. Y en el caso de las erupciones submarinas, cuando se va acumulando suficiente material como para emerger por encima del agua, puede llegar a originar islas, como es el caso de la isla de Japón o mucho más cerca de nosotros, las Islas Canarias. Vale, pues así es como se forma el relieve, dicho a grandes rasgos y en unos pocos minutos. Pero, ¿cómo nos va a influir el relieve a nosotros y cómo nosotros y otros seres vivos modifican ese relieve? Muy bien. El relieve terrestre va a ser tanto una fuente de recursos de todo tipo como un obstáculo a la hora de poder establecer nuevas zonas de población o de poder crear vías de comunicación. No es fácil llegar hasta un sitio cuando tienes una montaña de por medio, pero esa misma montaña te puede dar roca, te puede dar piedra, te puede dar oro, te puede dar carbón, te puede dar un montón de materiales, un montón de recursos, además de servir, por ejemplo, como zona de caza o como una zona donde poder cultivar. Vale, pero nosotros como personas, junto con otra serie de agentes, también vamos a llevar a cabo modificaciones en el relieve. Vamos a ver entonces esto. Lo primero,
¿Qué agentes nos van a modificar el relieve? ¿Qué es la modificación del relieve? Bueno, pues la modificación del relieve es una modificación que se lleva a cabo a través de, como decíamos, unos agentes externos, lo podéis ver aquí, que vamos a estudiar en un momento. Y va a tener una serie de fases. Estas fases van a ser tres. Una primera de erosión, una segunda de transporte y una tercera de sedimentación, que constan en lo siguiente. En la erosión, las rocas, el relieve, se desgasta, se rompe o se disuelve. Es decir, se desgasta por rozamiento, va perdiendo partes. Se rompe, se divide en fragmentos o se disuelve. Es decir, igual que otros elementos que se pueden disolver, pues por ejemplo, si es una roca caliza, se puede disolver. En la segunda fase, el transporte, esos fragmentos que son resultado de la erosión son transportados a otra zona. ¿Cómo? Pues enseguida lo veremos. Y en la tercera parte, que es la sedimentación, esos materiales que han sido transportados, pues el agente de transporte pierde fuerza y se depositan nuevamente en el suelo, formando depósitos nuevos en zonas diferentes. Y empezando pues otra vez el proceso nuevamente. ¿Qué agentes tenemos? Vale, primer agente que tenemos de modificación, la temperatura, agente número 1. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, pues vamos a ver ejemplos en montañas y desiertos. En los desiertos, y también en las montañas, pero sobre todo en los desiertos, hay grandes cambios de temperatura entre el día y la noche. De día podemos estar a 40 o incluso 50 grados y de noche se puede llegar a estar incluso a bajo cero. Esos cambios de temperatura hacen que la roca se contraiga, se comprima y se dilate de día. Con el calor se dilate, con el frío se contrae. Todos esos cambios milimétricos pero suficientes pueden crear grietas que acaban por romper la piedra, llegando al punto de que se acaba formando un desierto de arena. En las zonas húmedas, aparte de esos cambios de temperatura, puede ocurrir que en las grietas se meta el agua. El agua por la noche, cuando hay una bajada de temperatura, se congela. Bueno, pues si las piedras y todos los materiales se contraen con el frío, el agua en cambio se dilata. Con lo cual puede ser que el agua se meta en una zona que queda cerrada y al dilatarse con el frío y congelarse, acaba rompiendo la roca. Por ejemplo, aquí tenemos una roca perfectamente partida, no por la acción del hombre, simplemente puede haber sido por esos cambios de temperatura o por la acción del agua. Segundo agente erosivo, el viento. El viento lleva a cabo dos de las fases. La primera fase de erosión y la segunda de transporte. ¿Erosión cómo? Bueno, pues porque hay veces que los materiales que están siendo transportados pueden chocar con otras rocas y desgastarlas. Pensad en alguna vez que hayáis estado en la playa con viento. La arena te golpea continuamente y puede resultar muy molesto. Pues imaginaos eso durante mucho tiempo, puede llegar a romper, puede llegar a descolorar, decapar distintas otras rocas. Y un efecto de transporte cuando esos materiales vuelan y se van depositando, formando las dunas, por ejemplo, de los desiertos que tenéis aquí. Tercer agente erosivo, el agua, fundamental e importantísimo. Vamos a ver tres tipos de agua y vamos a ver las tres cosas que hacen como agente erosivo. Primero vamos a tener las aguas subterráneas y de lluvia. Estas lo que pueden hacer fundamentalmente es disolución de roca. Sobre todo la roca caliza puede disolverse con cierta facilidad y esto acaba creando cuevas y paisajes especiales como el que tenemos aquí. Aquí podéis ver cómo esta es la típica cueva de roca caliza. El agua se va filtrando y conforme se va filtrando lleva disueltas pequeñas partículas de roca caliza. Llegan por ejemplo, a la parte de arriba de la cueva y entonces ahí lo que ocurre es que antes de caer depositan pequeñas partículas de esa roca caliza. Caen abajo y depositan otras partículas más. Esto con el paso de los años, los siglos y los milenios se va acumulando esas partículas de caliza y se forman lo que se llama estalactitas y estalagmitas, que van creciendo y creciendo y creciendo con esas gotas de agua que van depositando partículas y más partículas, hasta llegar el punto en el que una estalactita y la estalagmita que está debajo se juntan formando una columna como algunas que podéis ver ahí. Truco.
La estalactita, ¿cómo reconocerla? Pues porque la estalactita está altita, ¿vale? Estalactita, está altita, pues si está altita es la que está en el techo y la estalagmita la que está abajo. El río, pues el río es un curso de agua y el curso del río, como veréis en el tema 3, tiene diferentes partes. La parte del nacimiento que está en las zonas altas de las montañas y de las colinas lleva más velocidad porque es una pendiente pronunciada la que hay en el nacimiento del río. Lleva suficiente fuerza como para arrancar materiales e incluso formar valles y cañones. Bueno, pues en ese momento es cuando tenemos una fase de erosión. Te encontraréis también entre las píldoras de mi canal de YouTube otra que se dedica precisamente a esto, a las cataratas, el caso de una catarata, la catarata del Sorosal, en el cual hablo de este tema. En el curso medio la velocidad es menor, va mucho más despacio, con lo cual no tiene tanta erosión, pero tiene suficiente fuerza como para transportar los materiales que ha erosionado antes. Y cuando se acerca a la desembocadura, la velocidad es muchísimo más lenta, con lo cual no tiene fuerza para transportar y esos materiales acaban sedimentando y acaban quedándose en el suelo. Por último, el efecto de los mares. Tenemos dos efectos principales. Por un lado, las olas, que nos van a modificar el fondo marino con su fuerza, y los acantilados, que nos van a crear los acantilados. Vamos a ver ahora cómo. La roca choca contra un acantilado ya existente, contra una costa alta, y poco a poco, como podéis ver en el dibujo de arriba, va arrancando pequeños trocitos de roca. Con el paso del tiempo va arrancando tal cantidad que la parte de arriba del roquedal, la parte de arriba del acantilado, no tiene suficiente poder de agarre como para soportar el peso. Finalmente acaba cayendo al mar, formando esas rocas que tenéis en la parte de abajo y iniciando un nuevo acantilado. Por eso muchas veces cuando se ven las películas, los acantilados, se mira hacia abajo y hay enormes rocas que sobresalen. Bueno, pues esas enormes rocas que sobresalen hace muchísimo tiempo estaban justamente en la parte de arriba, solo que acabaron cayendo. Por último, los mares también llevan a cabo un efecto de transporte y depósito en las playas. Y finalmente tenemos el caso de los seres vivos y, pues, ejemplo, pues bueno, los animales que fabrican túneles, los árboles con sus raíces, podéis ver aquí un efecto de un árbol que ha crecido ahí en medio y que poco a poco va socavando la roca y agujereándola hasta el punto pues, que uno quizás pueda llegar a separar esas dos. Y, por supuesto, el ser humano con sus construcciones, pero estas las vamos a ver ahora un poquito más. Dentro de los agentes modificadores está el ser humano y vamos a ver ahora cómo el ser humano influye en el relieve y cómo el relieve influye en el ser humano. Lo primero que tenéis que saber es que el poblamiento del planeta es desigual, precisamente por el relieve. El ser humano siempre va a intentar estar cerca de cursos de agua, cerca de ríos, va a intentar estar cerca de zonas que tengan clima favorable y zonas que tengan un relieve suave. Lógicamente es mucho más cómodo vivir en zonas llanas que en zonas que tengan un montón de montañas. Esto lo podemos ver en las zonas de densidad de población. Fijaos que están en las zonas un poco más cercanas al Ecuador y casi todas ellas están cerca del mar o cerca de la costa. Las zonas más pobladas de la Tierra, por tanto, están primero cerca de la costa, porque nos permite el acceso a la pesca y nos permite el transporte por mar. Y tiene que estar a una altura que no sea demasiado alta. El 80% de la población vive por debajo de los 500 metros de altitud, porque conforme va subiendo, la temperatura baja. Y también en valles y llanuras, porque son de fácil comunicación y agricultura, como hemos visto. Pero entonces las zonas menos pobladas van a ser las zonas de montañas abruptas y con fuerte pendiente, aunque siempre se buscan soluciones. Por ejemplo, aprovechando para el turismo de esquí, cuando hay nieve y demás, o construir terrazas, un abancalamiento, como podéis ver en esa pequeña imagen de ahí, como en una zona que tiene una cierta pendiente, lo que han hecho ha sido construir como escalones. Y el ser humano también va a tener influencia en el relieve. ¿Cómo? Pues mediante la extracción de recursos, por ejemplo,
ya sea para alimento, ya sea para energía o ya sea para materias primas. Para el alimento, pues ya veis la construcción de abancalamientos, la construcción de terrazas. Para la energía, pues bueno, pues para la extracción, por ejemplo, de petróleo y carbón, no, tampoco hace falta ir mucho más allá, o materias primas, para, por ejemplo, materiales de construcción, por ejemplo, el hierro, la piedra, etc. Todo esto va a producir una modificación muy rápida del paisaje. ¿Cómo? Pues bueno, ejemplos, minas y canteras, túneles, puertos, pantanos, puentes, vías ferroviarias, carreteras. Tenéis aquí un par de ejemplos. Uno es de una cantera en la que se ve muy claramente la modificación del paisaje en unas cuantas décadas o en unos pocos años mediante la construcción de una presa para almacenar agua. Bueno, pues hasta aquí el tema. Esto es todo. No quiero irme sin comentaros que si queréis, si te interesa el tema de los terremotos, hay una página web, igeni.es, que es el Instituto Geológico Nacional, en el cual nos dan mucha información acerca de terremotos, cómo comportarnos, cómo se forman, y tiene una parte muy curiosa que seguramente os puede gustar, que es información sobre los terremotos próximos. Te da prácticamente de forma instantánea el momento en el que se han producido terremotos en las cercanías de la península ibérica. Echadle un vistazo porque seguro que os sorprenderá la cantidad de terremotos que hay y que son muchísimos más de los que podéis vosotros mismos, vosotras mismas pensar. En fin, esto es el final del tema sobre el relieve terrestre. En un próximo vídeo empezaremos a hablar de las aguas. Hasta luego.